entregando servicios de bajo costo para pasajeros frecuentes. Un avión típico de la compañía tiene las siguientes características. Capacidad de asientos 250. Comisiones pagadas a los agentes de viaje el 10% de la tarifa. Costos de combustible 22.000 por vuelo. Servicios de alimento y vestibles sin cargo 30 por pasajero. Gastos fijos operativos asignados $38.000 por vuelo. Ocupación promedio por vuelo 175 pasajeros. Salarios de la tripulación $4.000 por vuelo. Tarifa promedio cobrada 370 por pasajero. Considerando que el costo de combustible por vuelo es independiente del número de pasajeros que aborde cada avión, determine A. ¿Cuál debería ser el precio mínimo que quería aceptar la aerolínea para que para los clientes que llegan a último minuto antes de embarcar pidiendo un pasaje directo en el aeropuerto? Entonces, tenemos estos datos. Tenemos que la capacidad es de 250, voy a checarlo un poquito, y que tenemos estos costos. ¿Cuánto es lo mínimo que debería cobrar para alguien que llega justo antes de que parta el avión? Directamente en el aeropuerto. ¿Alguien se le ocurre? Para que tenga sentido subir a alguien más. ¿Nadie? Más de 370, ¿Por qué más de 370? porque a eso le vendía el, el pasaje a alguien que lo había comprado con anticipación. Y como la persona está como desesperada, lo vendo más caro. Sí, ese es un enfoque, pero la persona lo quería comprar antes. No, Entonces, por eso que fíjense que aquí lo que hay que observar primero es que tu capacidad disponible, digamos, instalada es de 250. Tu ocupación promedio por vuelo es de 175. Entonces, ¿tengo capacidad ociosa o no? ¿sí? Sí, Sí. listo. Entonces, fíjense que lo que uno tiene que hacer es que si tengo capacidad ociosa hay algunos costos que van a ser irrelevantes. Entonces, aquí hay solamente un costo que va a ser relevante. Por ejemplo, si llega el cliente directamente al aeropuerto, ¿le voy a tener que pagar comisiones a los agentes de viaje? No. No. Entonces, eso va a ser irrelevante. Listo. ¿Voy a tener que invertir más en combustible si subo un pasajero más? No. Listo. ¿Voy a tener que invertir más en comida si subo un pasajero más? Sí. Listo. Relevante. ¿Voy a tener más gastos fijos operativos asignados? No. Irrelevante. ¿Voy a pagarle más a la tripulación? No. No. Irrelevante. ¿El precio que cobraba promedio tendrá algo que ver con lo que voy a cobrar ahora? No. Bueno, digamos no en principio. Pero ¿cuándo tendría sentido? Porque fíjense, si solo estos son los costos relevantes, entonces ¿cuánto es lo mínimo que debería cobrar? 30. 30. Con 30 entonces el beneficio neto es cero porque en el fondo se paga la comida, que es el único costo marginal de subir un pasajero. Lo que pasa es que alguien va a decir, pero nunca me han ofrecido un pasaje por ese valor. Y de hecho los que han comprado pasajes en el último momento en el aeropuerto saben que son harto más caros, el doble, el triple por lo menos. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no me lo ofrecen? Por una razón. Si yo te ofrezco un año antes un pasaje que vale $31, que normalmente valdría $370, ¿qué pasaría?
¿Qué pasaría si te ofrezco el pasaje por $31 un año antes? Lo Lo compraría. compraría, lo Ya. llenaría, Entonces, y ahí, porque no me saldría tan caro como el perderlo, en Eh, caso que no podría. ya, pues, pero entonces en ese caso, fíjense, si yo lo puedo comprar al revés, 6 meses antes a 370 o a $31 el día antes, ¿qué pasaría? Preferiría comprarlo el día antes. Eso es. Entonces, esto es irrelevante siempre y cuando no afecte la demanda de largo plazo. Demanda de largo plazo. Si afecta la demanda de largo plazo, entonces va a ocurrir algo. ¿Le debería vender un pasaje o no? A 31. ¿Sí o no? No, No, Sí. ¿por qué no? porque, o sea, porque no me conviene, porque si, ¿Pero por qué no conviene? Si es que afecta la demanda a largo plazo, va a pasar lo que dijo. Todo el mundo va a comprar a último minuto. Y entonces, La pérdida es menor como a lo que sería como la pérdida de la demanda futura. No sé cómo explicarlo. Es mejor tener una pérdida como en el presente a que saber que mis ingresos van a ser menores en el futuro. o mejor es no tener pérdida. Mm, Porque fíjense, si todos se cambian acá a pagar en el corto plazo $31, entonces la tarifa de largo plazo no pasa a ser irrelevante, pasa a ser relevante. Entonces, no solamente pierdo 370, sino que pierdo 370 más 370 más 370 más 370, y entonces este costo ya no es irrelevante, pasa a ser un costo de oportunidad, porque en el fondo al venderte un pasaje ahora, evité que tú compraras los pasajes con planificación suficiente de por vida. Y entonces eso produce que la compañía tenga un costo relevante gigantesco. Y entonces, si yo tengo un costo relevante gigantesco que van a ser 2 o 3 o 4 pasajes, entonces, ¿cuánto debería ser el precio mínimo? ¿Cuánto debería ser el precio mínimo? ¿Alguien tiene alguna cifra? Porque acabamos de decir 31 si es que hay capacidad ociosa. Si es que no hay capacidad ociosa, ¿cuánto debería ser el precio como mínimo? ¿Podrían ser Gonzalo, 400? ¿Por qué 400? ¿La suma de los dos o nada que ver? Cerca, pero menos. Al menos 370, porque fíjense que si no hay capacidad ociosa, para subir a un nuevo pasajero, ¿qué tengo que hacer? Si están los 250 asientos ocupados, para subir a alguien, ¿qué tengo que hacer? Bajar a alguien. Bajar a alguien. ¿Y cuánto pagó ese alguien? 470. 370. 370. Por eso que debería venderlo al menos más caro que el costo de oportunidad, que es renunciar al precio completo. Entonces ahí, por ejemplo, los 30 da lo mismo, porque fíjense que si yo subo un pasajero que paga $500 o subo un pasajero que paga 370, ¿cuánto me gasto en comida en cada uno? 30. Entonces, en ese caso, pasa a ser irrelevante. ¿Se entiende? Entonces, por eso cuando decíamos la semana pasada, mira, el costo no es que si sea fijo o sea variable lo va a ser relevante o no, porque este es el mejor ejemplo, que las comisiones pagadas son un costo variable irrelevante. Y la comida es un costo variable que podría ser relevante si es que hay capacidad ociosa y podría ser irrelevante si es que no hay capacidad ociosa, porque en el fondo tú vas a cambiar un pasajero por otro, entonces el cambiarlo solo depende de cuánto pague, porque el pasajero tiene los mismos costos. ¿Se entiende? Entonces más bien apunta a un costo de oportunidad de perder al de 360.
Si por lo demás tú pierdes un pasajero que tiene 2, 3, 4, 5 pasajes de 370, bueno, por eso es que los pasajes a última hora se agregan a un costo mucho más alto para los que no son pasajeros frecuentes. Entonces, para los que sí son pasajeros frecuentes, normalmente la gente que viaja por negocio, entonces a esos pasajeros sí le ofrezco estos de último momento. Entonces digo, oye, mira, esta persona viaja normalmente todos los sábados. Bueno, pero si tengo un avión que no se ha llenado el viernes, quizás lo puedo ofrecer y va a utilizarlo porque regularmente su demanda es por otra cosa, entonces no va a alterar la demanda de largo plazo. En cambio, para las personas que viajan como turistas, el ofertarlo en ese precio sí va a afectar la demanda a largo plazo. ¿Se entiende? Entonces, por eso que las aerolíneas tienden a hacer una tarificación que es totalmente diferenciada según el tipo de pasajero. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos? Sí. Entonces, B, si un cliente llega en último momento para abordar y pide que se le haga un descuento de 50%, ¿debería aceptar o no? Depende ¿De qué? de si es que tengo la capacidad ociosa o no. Ya, si hay capacidad ociosa, entonces debería decir que Que sí. sí, y si no, Mm. no. Listo. Eso es, ¿se entiende? Porque ya dijimos que el precio mínimo era 31, que es el costo marginal de subir un pasajero. Entonces, si me paga la mitad de 370, digamos 185, entonces es mejor que los 30 que come. Pero si me paga la mitad y no hay espacio, entonces debería decir que no. O inclusive, si hay espacio, que es el caso, que fíjense que quedan 75 asientos no utilizados en el avión, pero aún habiendo capacidad ociosa, si esto afecta la demanda de largo plazo, entonces debería rechazar subir ese pasajero. Porque en el fondo son 31 que gano hoy día, pero son miles de dólares que pierdo en el futuro. Inclusive en valor presente, eso tendría un problema. ¿Sí? C. Si bajar un pasajero del avión generara costos de hospedaje de $80, además de un pago en efectivo al pasajero de $200 y la consiguiente reubicación de este en otro avión, ¿cuánto sería el precio mínimo de la venta de un pasaje de un vuelo con capacidad ociosa? ¿Cuánto en uno que va lleno y por qué cambia? Ya, entonces fíjense, si va de capacidad ociosa, ¿cuánto sería el costo? Ya lo dijimos, esa no es una pregunta nueva. Pero, profe, ahí no podría ser que tenga que considerar los 370 de haber bajado al pasajero, No, pero más güey, eso, por eso, si tengo capacidad ociosa, ¿cuánto va a ser lo mínimo? los 30. 370. No, 30, listo ya. Si Sí tengo si voy lleno, tengo que bajar a 1, ¿cuánto me cuesta bajar a 1? 370. Ya, digamos 370 en principio. Pero además, ¿qué otros costos va a generar bajar a 1? 280. 280, mandarlo al hotel por 80, entonces voy en 450 y además pagarle 200 para que se baje. Y eso pasa en la aerolínea regularmente. Cuando el avión va lleno, se ofrece bajar a algunos pasajeros, etcétera. Entonces, al menos valdría los 650, los 370, que es lo que tengo que pagar para reubicarlo en otro avión, más los 280. ¿Sí? Y entonces ahí podría haber una segunda derivada. Yo bajo un pasajero de este avión. ¿Cuánto me cuesta subirlo al siguiente avión? Depende si ese avión tiene o no capacidad ociosa. Eso es. Podría costarme 30 si lo bajo. ¿Entiendes? Entonces, como que tú dices, ya, podría ser los 280 más 30, 310. Sí, claro. Pero además, podría darse perfectamente que el otro sigue lleno. Entonces, me cuesta los 370 del otro. Y entonces va a depender. Y aquí ya hay un árbol de decisiones y una decisión que es secuencial. Y el siguiente va lleno o no va lleno. ¿Cuántos días puedo correr al pasajero? Porque obviamente el pasajero no va a esperar hasta siempre. Entonces puedo hacer que este se suba al siguiente, pero si tengo que bajar a otro y esperar un día. Y entonces ahí por eso que la parte de Data Analytics ha sido súper importante para la línea en dos áreas. En marketing, para hacer publicidad mucho más estratégica,
y el resto es para analizar este tipo de decisiones. Entonces, todos los viajes que tiene la aerolínea, todos los pasajeros y todo lo que ha hecho el pasajero, si ha aceptado o no ha aceptado bajarse, o sea, hay una cantidad de datos brutal que puede analizar la aerolínea para hacer cuantitativa esta decisión de cuánto debería ofertarle y a quiénes debería ofertarle para llenar los aviones. Porque es súper distinto, por ejemplo, tú tienes un avión que hace los 250 que tenemos acá. ¿Cuántos pasajes vendo como máximo? Si el avión hace 250. ¿250? No. Más de 250. ¿Cuánto creen? ¿Cuánto más creen que tengo que vender de 250? Y voy a explicar por qué vendo más de 250 pasajes. Vendo 300 pasajes en Santiago. ¿Sí? Ya, ¿por qué vendo 300 pasajes? ¿Por qué vendo 300 pasajes? ¿Por los que cancelan en último momento? Eso es. No todos se suben. Entonces la aerolínea ya tiene un estudio que en el fondo el 80% de las personas abordan. Listo. Entonces yo decir, puedo sobrevender. Pues. Lo que va a pasar es que eso es en promedio, pero hay veces que la gente llega ya. Cuando la gente llega y tengo demasiadas personas en el avión, entonces tengo que empezar a bajar gente. Y en promedio me costará esto. Puede ser que me toca una vez que es complicado, que nadie se quiere bajar y tengo que empezar a ofrecer plata o el cliente se va a quejar y lo voy a perder. Bueno, todo eso lo tengo que meter en la toma de decisiones. Pero eventualmente podría ser en Ciudad de México, por ejemplo, la mitad de la gente que contrató el avión se sube. Entonces la aerolínea para 250 vende 500. Y sabe que en promedio se van a subir eso. Entonces genera un ingreso que es bastante más alto que eso. Y entonces fíjense que la gente que no se sube, listo, la empresa igual puede generar el ingreso. ¿Se entiende? Porque ya no tiene la obligación de transportar al pasajero. A diferencia de si te ofreció un vuelo y el vuelo no se ha efectuado, contigo o sin ti, entonces en ese caso la empresa no puede generar el ingreso. Tiene este recibo por anticipado tuyo, pero no puede generar el vuelo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto va a influir eso? Depende si el siguiente va lleno o el siguiente no va lleno. Entonces, por eso que la empresa, por ejemplo, dice ya, que todos quieren viajar el lunes o el sábado. Ya, bueno, entonces por eso la empresa trata de alguna forma de estirarlos durante la semana, porque si no, no va a cumplir, digamos, con el lleno total que tiene. ¿Se entiende? Y así, en vez de tener un avión lleno un día y 6 días vacío, va a tratar de hacer que ese avión se llene, digamos, proporcionalmente en la semana, para no tener en el fondo el activo botado. ¿Sí? Pero, profe, Ujú. ¿una persona podría demandar a la empresa por eso? ¿Sí? O sea, en el caso de que el avión vaya lleno y nadie se quiera bajar y hayan dos puestos con con el asiento 21F. Eso pasa. Pero se puede mandar, ¿verdad? Ah, ¿Sí? O sea, es que ahí al final, aquí, si todos se van en mala, eso pasa a lo menos de la PC, si todos se van en mala, el que tiene ahí la potestad final es el piloto. El piloto es como el presidente dentro del avión, nadie le puede decir qué hacer al piloto. Entonces, pero por eso que, claro, eso te puede pasar en un avión pequeño. Si tú tienes un avión de 300 personas, entonces, y por eso que también depende de la capacidad del avión. Si yo tengo un avión de 70, 80 pasajeros, es menos probable que alguien se quiera bajar a si tú tienes un avión de 300 personas. Entonces, solamente tengo que empezar a ofertar. Entonces, si de repente digo, oye, $500, ya, pues, $500 es bastante plata para bajarte el avión, pero te puedo ofertar 1000, etcétera, y yo espero un día y está pagado el hotel, etcétera, y que si quizás ni siquiera un día, puede ser que en vez de viajar en la noche viaje en el de la mañana, ¿se entiende? Entonces por eso que la aerolínea ya lo tiene pensado y sabe que ya si le pago 1000, igual vendí 10 pasajes más, 15 pasajes más, y eso vale más que 1000. ¿Se entiende? Entonces,
¿Qué sucedería con su decisión anterior si la aerolínea ya tuviese reservadas y pagadas las piezas del hotel previendo que la demanda superará la oferta? Es decir, hay sobreventa de pasajes de asientos. Entonces, si ya... Perdón, Alejandro. ¿Aumentaría mi costo mínimo o no? ¿Por qué? ¿Por los costos relevantes o no? Por eso, las piezas del hotel serían relevantes o irrelevantes. Irrelevante o no, ¿Por qué? porque sería como un costo hundido, o sea, ya están pagadas. Eso es, pues, ya están pagados. Entonces, por el contrario, si yo ya hubiese pagado el hotel, que de hecho es lo que hacen la aerolínea, entonces voy a tener menos. ¿Se entiende? Y por eso en general los aeropuertos grandes tienden a tener un hotel dentro del aeropuerto, porque funciona solo para estos casos. Entonces, el que arrienda la mayor uno dice, pero ¿quién se va a quedar en un hotel del aeropuerto? Bueno, todos estos casos. Y entonces al que termina pagando la mayor parte de las piezas de hotel es la aerolínea. ¿Se entiende? Entonces la empresa va a decir, perfecto, si ya está pagado, entonces no es un costo adicional pagarle esos 80. Entonces solamente tendría que pagarle 200 por bajarlo y reubicarlo en otro. Y eso podría costar 30 si es que el otro tiene capacidad ociosa o 370 si no tiene capacidad ociosa. Entonces tu precio mínimo podría ser el 230 o 570. ¿Se entiende? ¿Es claro para todo? ¿Alguien que le quede alguna duda? Todos claros. Perdón, Ajá. profe, ¿podría repetirlo? Si tú tienes que el costo ya está pagado, entonces está comprometido o hundido, como quieran decirlo, y entonces es irrelevante. Por lo tanto, los 80 de hospedaje ya no son un costo relevante. Entonces, si el siguiente avión tiene capacidad ociosa, tú tienes que pagar 200 más los 30. Mínimo cobro 230. Si el siguiente avión no tiene capacidad ociosa, entonces tú tienes que pagar los 200 más los 370 que pagó el otro pasajero para cancelarle el vuelo, por ejemplo. Entonces mínimo tengo que cobrarle a este 570. Ah, perfecto. Sigo entonces. Ya. Entonces ya vimos una decisión que es de comprar o producir. Vimos una decisión de un pedido especial, subirse o no. Ahora vamos a ver una decisión que eliminar una línea de negocio al cliente. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 3, y esto quizás podríamos ponerlo central. Dice, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalía Nacional Económica han prohibido una cadena supermercadista que mantenga todos los supermercados que tiene en una ciudad del sur de Chile. La compañía, que no pasa por buenos momentos financieros, no está segura de cuál es la cadena que debe eliminar y ha presentado los siguientes estados de resultados por supermercado promedio de cada marca: Montserrat, Unipark y Super del Sur. En este caso, los costos fijos de venta corresponden a la depreciación de las cajas registradoras, maquinaria, vehículos de transporte, arriendo de locales y bodegas. ¿Qué cadena de las tres debería eliminarse si es obligatorio eliminar a una? ¿Por qué? Y si no hubiese que eliminar alguna, ¿eliminaría alguna? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuál creen que hay que eliminar? ¿Alguna que tenga pérdida? ¿Cuál? O sea, eso es lo primero que uno pensaría en el fondo. Entonces, en ese sentido, uno diría, lo más fácil aquí es quitar la que tenga pérdida, pero esa es una decisión más bien que depende del largo plazo primero, y eso lo que podría generar fundamentalmente es que uno se concentre en ciertos costos que podrían ser irrelevantes. Porque fíjense, aquí estamos viendo la decisión de cerrar en el corto plazo, no de cerrar en el largo plazo. ¿Se entiende? En el largo plazo habrían otros costos que podrían ser involucrados u otros ingresos. Porque miren, ya, si yo cierro un supermercado, ¿qué voy a tener que hacer con los trabajadores? Echarlo. Pagar indemnización. Echarlo, No. pagar indemnizaciones. ¿Se entiende? Entonces,
eso podría ser algo que uno consideraría como relevante, porque si yo no lo cierro, no los tengo que despedir y pagarle de la indemnización por años de servicio. ¿Se entiende? Entonces, en principio, uno tiene una tentación. Entonces, miren, ya, veamos cuál es el que creen que en principio, y después hacemos el análisis de costos y gastos relevantes que uno debiese cerrar. Porque aquí, ojo, hay uno que es evidente que uno en principio no querría cerrar. ¿Entiende? Como que uno debiese debatirse entre dos solamente resultados, que es lo que más están poniendo. Pero igual alguien contestó que quería cerrar Super del Sure, pero si gano plata en Super del Sure, ¿para qué lo voy a cerrar? No quiere decir que no sea lógico que yo cierre, ¿se entiende? Pero que es lo menos tentador en un principio. ¿Sí? Ya 5 segundos más. Ya, entonces miren, obviamente todos dicen que Montserrat es lo que uno debiera cerrar. Entonces tiene sentido porque pierde 40.000 ahí. Y en Unipark, que el otro que pierde, o sea, Super del Sur, no tendría sentido cerrarlo. Tiene Unipark, él pierde solamente 20.000. Pero lo que pasa es que uno podría fijarse en otras cosas. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el más rentable por cada peso vendido? Y ahí ya no es tan simple. Porque, por ejemplo, Super del Sure vende más plata, pero el margen de contribución, el margen bruto es proporcionalmente más bajo. Entonces genera algo así como un 33% de margen bruto porcentualmente. Lo mismo que Unipark, pero en cambio Montserrat genera más margen que eso. Entonces, eventualmente uno lo podría ver como porcentaje de las ventas, como rentabilidad bruta, y eso cambia. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a la parte de los costos que son relevantes o irrelevantes. ¿Qué costos son relevantes aquí? Díganme ustedes. Los marginales, Ya, ¿cuáles son esos? MD, MOD, los cifrariales. ¿Dónde están esos? De los Los costos variables. Es un supermercado, ¿sí? Entonces, tus costos de explotación variables Tiene son, razón. ojo, Los es una fijos, empresa comercializadora. Por eso que la definición como de MD, MOD, funciona para una empresa productiva, pero ya, digamos que todo eso podría estar incluido acá. ¿Los costos de explotación fijos son relevantes o no? En el No, corto plazo, no hasta que no cierre. Ya, pues, entonces, lo que hay que pensar aquí es, si cierro, ¿elimino los costos fijos? No, No, No. Entonces se van a repetir con el supermercado abierto o cerrado. Entonces, ¿son relevantes o no? no son relevantes. No son relevantes. Listo. Si cierro, ¿voy a generar los gastos de administración y venta variable? no, No. Entonces, son relevantes porque cambian. Si cierro, ¿voy a generar los gastos de administración y venta fijos? sí, Sí. Entonces son irrelevantes. ¿Sí? Y por eso acá te da una pequeña explicación. Obviamente después hay un caso de una eliminación más compleja, pero aquí te dice, mira, ¿a qué corresponden? ¿A depreciación? Ah, entonces la depreciación sí dijimos que siempre es irrelevante,
porque es un costo asignado, porque está comprometido, porque proviene de una inversión que se hizo en el pasado, por lo tanto es un costo hundido, y los costos pasados son siempre irrelevantes. ¿Se entiende? Ah, y arriendo de locales y bodegas, que es la parte de gasto fijo. Ah, sí, que también el arriendo ya está comprometido. Entonces, no va a cambiar dependiendo de la decisión. Entonces, fíjense. Si yo cierro Montserrat, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo si cierro cualquier supermercado? Los ingresos. Los ingresos. Listo. Entonces, lo que tú te vas a ahorrar son, por ejemplo, acá, 920 y 460, pero voy a perder 2.300.000. Lo mismo acá, voy a ahorrarme 1.520.000, voy a ahorrarme los 760 y voy a perder los 3.800.000. Entonces, voy a tener acá, pierdo 1.800.000, pierdo los 900, perdón, me ahorro el 1.800.000 y los 900, pero pierdo 4.500.000. Entonces, obviamente, ver el estado de resultados con el margen bruto no tiene tanto sentido para tomar decisiones. ¿Cómo debería presentar la información para que tenga más sentido? Un margen de contribución. Margen de contribución. ¿Se entiende? Entonces, miren, voy a borrar esto. Porque voy a rehacer el estado de resultados. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que obviamente, llego a la misma utilidad que tenía antes, 40.000 y 20.000, y obviamente no analizamos Super del Sur por lo que expliqué recién, pero la utilidad operacional es la misma, solamente que ahora me estoy concentrando en otros costos. Entonces me estoy concentrando en si son variables que particularmente en esta situación parecen ser relevantes, no eran todos los costos variables relevantes en la decisión de pedido especial. Entonces digo ya, ¿qué supermercados debería cerrar? Los que tengan margen de contribución negativo. Y en este caso ninguno tiene margen negativo. Entonces, ¿qué hago? ¿Debiese cerrar alguno? No. No, ya. Si estoy obligado a cerrar alguno, que esto sí pasó, o sea, cuando yo escribí este ejercicio estaba basado en una situación real que le pasó a SMU, a Unimark, en Punta Arenas, que tenía el 76% de los supermercados, o al menos de los metros cuadrados, de sala de venta en Punta Arenas. Entonces, si estoy obligado por la Fiscalía Nacional Económica a cerrar uno, ¿cuál cierro? El que me dé Montserrat. menor margen de contribución. Eso es, Montserrat. Porque fíjense, si yo cierro Montserrat, ¿qué pierdo? Hay un costo que me falta evaluar acá. Al cerrar Montserrat, ¿qué pierdo? Pierdo los ingresos. Tendría que pagar los sueldos, No, ya, los costos eso fijos. ya lo evaluamos. Pero si yo cierro Montserrat, ¿qué me ahorro entonces? Los costos variables. No, eso ya lo incluimos. Porque fíjense que estamos pensando en que es obligatoriamente eliminar uno. Si yo cierro Unipark, ¿cuál queda abierto? Montserrat. Montserrat. Y al revés, si yo dejo abierto Montserrat, cierro Unipark. ¿Se entiende? Entonces, uno va a decir, perfecto, hay un ingreso que es relevante, porque en el fondo, si yo cierro Montserrat, me ahorro o genero como ingreso los 920, pero pierdo ¿cuánto? $2.300.000. Ya, eso ya lo consideramos. Al cerrar, perdón, al mantener abierto Montserrat, ¿cuál tengo que cerrar? ¿Cierto? Unipark. 1.520.000. Eso es, perfecto. Yo genero 920, pero borro este.
Entonces, como ya no tengo el 1.520.000, ese pasa a ser un costo relevante, porque obligatoriamente, fíjense que la decisión, los proyectos no son no son independientes, son mutuamente excluyentes. Si mi proyecto es cerrar Montserrat, entonces estoy obligado a mantener abierto Unipark. O si yo cierro Unipark, entonces va a ser lo contrario. ¿Entiendes? Entonces, o cierro Montserrat y mantengo abierto Unipark, o cierro Unipark y mantengo abierto Montserrat. No hay de otra, porque te obligan a uno. Y sacamos de la ecuación a Super del Sur por mientras. ¿Sí? Entonces ahí uno diría, perfecto, ¿cuál me conviene cerrar? Montserrat. Montserrat. Porque en el fondo el que pierdo menos. No es que no pierda, es que pierdo menos. Entonces estamos en una decisión como del mal menor. ¿Se entiende? Entonces, eliminar el Montserrat te generaría el margen de mantener abierto Unipark, que es 1.520.000, y te costaría el margen perdido de Montserrat, que es 920. Y entonces te deja 600. Que alguien lo pudo haber puesto como que genero todos estos ingresos, menos todos estos costos variables y desagregarlo. Pero va a llegar exactamente al mismo cálculo del beneficio neto de los 600.000. Profe, es como el costo de oportunidad, ¿no? Claro, siempre el costo de Ya. oportunidad. Tal cual. ¿Sí? Si no estuviese obligado a eliminar a alguien, ¿debiese eliminar a alguien? No. No. Listo. ¿Se entiende? Y eso es la decisión final. ¿Sí? Entonces hemos considerado todo, que los costos fijos y los gastos de administración y venta están comprometidos, por si acaso, por si alguien después hiciera alguna consideración, digamos, distinta de eso, podría pasar eso. ¿Sí? Si solo los gastos, y ahí lo hice, si alguien solo consideraba los gastos de administración y venta, o sea que los fijos pasaron a ser relevantes, entonces cambiaría de cuál hay que hacerlo. ¿Sí? Ya. Cuarta decisión, si procesarlo adicionalmente o no. Dice, la compañía cementera Malón Sociedad Anónima se dedica a la extracción de piedra caliza para luego procesarla con arcilla y convertirla en cemento de alta calidad. En la extracción de la piedra inevitablemente se encuentra caliza de alta calidad, residuos y minerales menores, lo que constituye un proceso conjunto que en la última temporada implicó costos de 500 millones. Dicho proceso dio lugar a 200 toneladas de caliza, 20 toneladas de residuos y 30 toneladas de minerales. Tal como salen del proceso conjunto, es posible vender en el mercado la caliza en 3 millones la tonelada, los residuos a 800.000 por tonelada y los minerales menores a 1.400.000 cada tonelada. Existe la posibilidad de procesar adicionalmente cada tonelada de caliza por 600.000 para venderla a 3.480.000. Los residuos se tratarían por 50.000 para que sean biodegradables y podrían venderse en 1 millón la tonelada. Y los minerales menores se podrían procesar en 9 millones las 30 toneladas para venderse a un nuevo precio de 1.890.000. Y la pregunta esencial, y aquí quizás también podría centrarlo, es ¿qué productos conviene procesar adicionalmente si los costos conjuntos son asignados con el método de las unidades físicas? Ya. ¿Cuál es el método de las unidades físicas? Ni idea, pero es bien fácil. En el fondo tú dices, ya, aquí qué unidad física estamos utilizando para medir la extracción de este proceso. ¿Tonelada? Toneladas, listo. Entonces lo que uno dice aquí es asignarlo en base a las toneladas. Como esto es un proceso conjunto que nosotros nombramos tangencialmente, por ejemplo, el proceso de la minería, que extrae cobre, plata, zinc, molibdeno, oro, etcétera, inevitablemente, entonces aquí hay otros métodos de asignación que nosotros no vimos. El método de la unidad física, el de los recursos, el del valor realizable neto con razón de margen bruto constante, precio en el punto de separación, etcétera. Una serie de procesos. Que de todas formas, lo que uno está diciendo es, bueno, los 500 millones que generé
si yo lo asigno con el método de las unidades físicas o lo asigno con cualquier otro método, ¿cuánto van a ser en el total? Fíjense, si yo asigno de esto 1/3 para piedra caliza, si yo 1/3 para residuos y 1/3 para minerales menores, son 500 millones en total. Si yo asigno todo a piedra caliza de alta calidad, ¿cuánto van a ser en total? ¿Cuánto van a ser los costos conjuntos totales si yo le asigno todo a Como piedra mínimo caliza? 500 millones, ¿o no? Ya, eso es. O sea, independiente de cómo lo asigne, los costos conjuntos son irrelevantes para tomar la decisión, porque tú ya incurriste en 500. Si yo lo separo en 3 o lo separo en 80% para ese, 10% para lo otro, o lo que sea proporcionalmente, a nadie le importa. ¿Se entiende? Porque igual van a seguir siendo 500 millones. Y además es un costo asignado. Y dijimos que los costos asignados eran irrelevantes para tomar la decisión. ¿Sí, Ignacio? Profe, pero si la empresa no tuviera la capacidad de pasar todos los costos a cierto proceso, igual sigue siendo irrelevante. ¿Cómo qué costo? No sé, o sea, si tiro los 500 millones a Caliza, pero yo no tengo la capacidad de tirar los 500 millones a Caliza porque no tengo los recursos suficientes para procesar todo eso. Pero los 500 ya se incurrieron por un problema de asignación de costos. O sea, por eso que no es si tú quieres procesar adicionalmente o no, los 500 ya ocurrieron. Si tú no puedes procesar la caliza, entonces quiere decir que es un problema de capacidad física, pero no de haber incurrido en 500 millones. Porque en el fondo, si tú no puedes asignar, o sea, si tú no puedes procesar adicionalmente, no es una decisión que puedas tomar nomás. Como que estaríamos analizando algo que es inviable. Ya, perfecto, gracias, profe. Entonces, ¿cuál de los 3 productos debería procesar adicionalmente? Fíjense, lo único que hay que mirar es cuántos son los ingresos relevantes y los costos relevantes. Ya. ¿Cuál es el ingreso relevante de procesar adicionalmente la caliza? Díganme ustedes. 3 millones. No. 480, Sí, ¿por qué? porque le sale 3 millones Ujú, que lo vende el mercado ujú. y la empresa la vende a 3.480.000. Ya, entonces 3 millones se repite entre las decisiones, por lo tanto, como se repite, es irrelevante. La parte relevante va a ser solamente la diferencia, 480. ¿Cuánto me cuesta procesar adicionalmente? 600. Entonces, ¿debería procesar adicionalmente la caliza? No. Listo. Ya. Caliza, chao. Hacemos lo mismo con los residuos. ¿Cuántos son los ingresos relevantes de los residuos? 200. 200. La diferencia entre, voy a cambiar de color. La diferencia entre los 800 que ya lo vendo actualmente y el millón al que podría venderlo. ¿Cuánto es el costo relevante? 50. 50. ¿Debo procesarla adicionalmente o no? Sí, Sí. sí, le conviene. Porque aumenta en 200 el precio de venta, disminuye en 50 el costo de producción. Pues entonces en el margen me quedan 150. ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos de daño en costeo por proceso, nosotros decíamos esto. ¿Qué pasa si falla y si en verdad la llevo un outlet o hago el reproceso? Bueno, esta es la decisión que queríamos tomar ahí. Decíamos, bueno, aquí lo que tengo es que procesarlo adicionalmente, corregir el desperfecto, por ejemplo, te genera un ingreso adicional de 200. Y en realidad el reprocesamiento o el procesamiento adicional en este caso te genera 50. Entonces, te conviene hacerlo.
¿Se entiende? Y esta es una decisión que debe analizar cada empresa. Tú podrías decir, mira, yo hago cátodos de cobre o cables de cobre o podría hacer ollas de cobre. Bueno, pues ahí analizaré cuántos son los costos adicionales de hacer olla y cuántos son los costos, los ingresos adicionales que me genera. Y ahí decido qué es lo mejor. ¿Se entiende? Entonces, para la caliza no tiene sentido procesarla adicionalmente. Para los residuos sí tiene sentido. Y finalmente, para los minerales menores, ¿cuánto es mi ingreso relevante? 4.90. 4.90, que sería la diferencia entre este de acá y este de acá. Ya, ¿y cuánto es el costo relevante? 300. 300, que sería los 9 millones dividido las 30 toneladas. Entonces, ¿debería procesar adicionalmente o no los minerales menores? Sí, Sí, sí le conviene. eso es. ¿Se entiende? Esa es generalmente una decisión más fácil. Ahí están todos los cálculos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya, entonces vamos. Mira, acá, por ejemplo, tienen ya un ejercicio de eliminación de cliente, el 5, que después alguien ya tiene los costos que decíamos que algunos son relevantes o están comprometidos, las indemnizaciones, ese tipo de cosas, que podría ser más desafiante, digamos, para los que después lo quieran hacer. Este, de hecho, yo creo que lo puse en alguna prueba en la Chile, por ejemplo. Entonces, este es un ejercicio perfectamente que podría tener nivel examen, por si acaso. Sí, está resuelto y todo. Nosotros vamos a hacer este de acá. El 6, que es la última decisión, que es si la empresa tiene un factor relevante, o sea, tiene un factor limitante o un recurso escaso, que de hecho es una de las preguntas finales del ejercicio 2 de la tarea. Entonces te dice, la fábrica de zapatos To Choose Limitada tiene los siguientes precios y costos. Tengo botas, tacos, estampados, sandalias y zapatillas. Los costos fijos de producción alcanzan 268 millones mensualmente y se asignan con base en la hora máquina por unidad. Las estadísticas mensuales promedios del último trimestre se presentan a continuación. Entonces, tengo cuántas horas máquina ocupé para cada tipo de producto, cuántas horas mod, peso por unidad, el espacio físico, el precio de venta y la demanda. Determinar A. Si por fallas mecánicas de algunos equipos el próximo mes solamente se dispondrá de 750 horas máquinas para la producción, ¿cuál debería ser la mezcla de producción óptima? ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que uno tiene que ver ahora es que ojalá yo pudiera hacer todos los productos, pero eso no es real. Entonces la empresa muchas veces tiene que decidir a qué paciente atender, por ejemplo, o tengo que entender a cuál despacho hacer, el que está más cerca, el que le voy a cobrar más por volumen, etcétera, porque en general las empresas tienen recursos que son escasos, y entonces la empresa es incapaz de cumplir con todos los recursos que tiene. ¿Entiendes? Entonces dice, ya, tengo que dejar caer a alguien. Entonces tenemos esos datos. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Cuál de estos creen que es el mejor producto? Aquí tienen que pensarlo con calma, sí. No es tan directo.
Ya, 5 segundos más. 4, 3, 2, 1. Ya. Miren. ¿Por qué creen que la mitad de los que votaron creen que que estampado es el mejor producto? ¿Por qué creen eso? Porque la diferencia entre el precio de venta y restarle los costos es el que da la mayor, como el mayor margen o la ¿Ya? mayor utilidad. Entonces, estamos pensando en que si nosotros calculáramos el margen de contribución, ¿el mejor será el que tenga el mejor margen de contribución unitario? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hacer el cálculo del margen de contribución. ¿Sí? Entonces, vamos a decir esto. Tenemos el precio de venta, arriba teníamos todos los costos variables, que por ejemplo, para botas sería los 3.450, más los 4.110, o sea, 7.560, más los 2.880. Entonces tendríamos 11.660. Perdón. Y eso te va, perdón, 10.440. Y eso te va a dar 7.550. ¿Sí? ¿Los 268 millones de costos fijos son relevantes o no son relevantes? ¿No? ¿Por qué no? Porque son fijos. No, esa no es la definición de costo relevante. Porque se repiten en todos los productos. Cerca, pero no. Perdón, Joaquín. Porque están asignados. Eso es, son asignados. Entonces eso hace una diferencia significativa, que la empresa los va a asignar independiente de que este se produzca o este se produzca o este se produzca. ¿Se entiende? Entonces, porque fíjense, en total, ¿cuántas horas máquina voy a utilizar? ¿750? 750, porque fíjense. Para cumplir con la demanda, yo tendría que ocupar toda esta cantidad de horas máquina. Entonces voy a tener, ¿verdad que existe este cuadradito? Acá. Si yo ocupo las 180, las 105, las 195, iría en 285, iría entre 80, 550, tendría 900 horas máquina. Entonces, ¿me alcanza para producir todo lo que quiero? No. Ya, entonces, por eso que tu decisión tiene un factor limitante o un recurso escaso, porque en el fondo hay dos cosas que te limitan. Uno aquí que es menos evidente siempre es la hora máquina. ¿Cuál es el otro factor que siempre te limita para producir infinito, por ejemplo? ¿El espacio? No, ¿Los recursos? no. ¿Cuál recurso? O sea, como materiales. No, ¿Ahora es mod? no. O sea, piensen usted, ¿por qué una La empresa demanda. unidades de ese? ¿Por qué? Perdón. ¿Alguien lo dijo? La demanda. La demanda, pues, obvio. La demanda siempre es una constricción para la empresa, porque en el fondo dice, claro, yo podría hacer 1.000.000 de unidades de esto, pero si me van a comprar 100 es una tontera. Entonces, no tendría sentido empresarial que la empresa haga eso. Entonces, lo que va a hacer significativamente es decir, perfecto, voy a producir hasta el número de unidades que tenga la demanda. No tiene sentido ir más allá porque la empresa no va a poder vender eso. ¿Se entiende? Entonces lo que uno tendría que decir aquí es perfecto, el margen de contribución se ve bonito, pero lo que tendría que maximizar es ¿qué cosa? ¿Qué es lo que quiero maximizar aquí? Fíjense que aquí hay una optimización, un problema de optimización. ¿Qué es lo que tengo que maximizar aquí? ¿En las unidades? ¿Cuál es tu factor limitante aquí? Las horas máquina. La hora máquina.
Entonces, no es el número de unidades. Entonces, ¿qué es lo que tendría que maximizar aquí? El margen por el tiempo de las horas máquina, Eso ¿no? es. Entonces, no es que tu mejor producto sea el que tiene el mayor margen de contribución, porque de nuevo, miren, voy a bajar. Si yo tengo el margen de contribución perfecto, ahí podría decir estampado era el segundo mejor en todo caso. El mejor son las zapatillas. ¿Sí? Pero lo que pasa es que uno podría decir, y vuelvo sobre los datos, mira, en zapatillas hice 10.500 zapatillas en 350 horas. Ah, entonces me demoro un tercio o 0, un treintavo por cada zapatilla. Listo. Pero sandalias quizás me demoro menos o me demoro más. Y entonces fíjense que la proporción de cuánto tiempo me demoro en cada una va a ser una diferencia significativa. Que podrían haber otros recursos limitantes, por ejemplo, que no tuviera trabajadores suficientes, horas mod, o que no hubiesen suficientes materiales, peso por unidad, o que no tuviera suficiente espacio físico en metros cuadrados. Bueno, la empresa podría tener más de un factor limitante, pero ahí ya se vuelve una optimización más compleja, eso ya será gestión de operaciones. En este caso, nosotros decimos, mira, es simple. Yo voy a tratar de maximizar el margen de contribución por hora máquina, que es tu factor relevante, al menos en la A. Entonces, lo que vamos a decir es perfecto. De nuevo, fíjense que si yo hago en 180 horas 14.000 unidades, voy a decir, me demoro por cada una 180 dividido por 14.000. Me demoro 0,012857 horas. ¿Sí? Entonces voy a decir, si yo divido los 7.550 por lo que me demoro cada una para hacer botas, en cada hora podría tener un margen de contribución de 587. Lo mismo hago para tacos. Podría tener un margen de 1.096.000, para estampados 928, para sandalias 629 y para zapatillas 355. Entonces, fíjense que lo que pasa es que el producto que era el más exitoso cuando no tengo restricción de horas, que era zapatillas, pasa a ser el menos exitoso cuando tengo restricción de horas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque se demora más tiempo en producirlo. ¿Se entiende? Entonces es súper bonito, pero no me demoro la vida en hacerlo. Y entonces eso es más complejo. Entonces aquí lo que hay que hacer es un ranking. ¿Cuál es tu mejor producto entonces? Los tacos, Tacos. Después. los estampados, Después. las sandalias, Después. las botas. Y último, zapatillas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tacos hago? Todo hasta que se acabe la capacidad ahora. Eso es. Esa es tu optimización. Entonces, de tacos voy a hacer estos 13.800 que estaban acá arriba. Después de estampado, 16.600. Después de sandalia, las 15.100. Después las botas, 14.000. Y en última instancia, de 1.500. Si se me agota la capacidad en horas antes, hasta ahí llego. ¿Se entiende? No hay otra combinación posible para la empresa que maximice el total. Entonces, fíjense. Basado en este ranking, digamos, primero está tacos, después estampado, después sandalia, después bota y después zapatilla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero fabrico todos los tacos que pueda. Listo. Entonces, en total, fíjense que tacos te queda 105. Entonces, de las 750 me gasto 105, me van a quedar 645. Después, ¿cuál hacía? Oh, Estampado. Entonces me gasto 195, me quedan 450. Todavía me queda espacio. ¿Cuál hago después? Las botas. Las sandalias, ¿o no? Perdón. Sandalias. Ah, no, las sandalias. Perdón. Me quedan 450 ya. Hago todas las sandalias posibles. Me gasto 170 y me quedan 280. ¿Qué hago después? la bota. Bota. De los 280 me gasto 180 y me quedan 100 horas. Y esas 100 horas las invierto en producir todas las zapatillas que pueda.
No es todo, pero es lo mejor que puedo hacer. ¿Se entiende? Que no hubiese sido lo mismo si yo miro el margen de contribución por unidad, porque si yo hubiera mirado el margen de contribución unitario, ¿cuál es el producto que hubiera hecho primero? Zapatilla. Zapatilla. Entonces de las 750 hubiera gastado 350 solamente en zapatillas, lo cual me hubiera dejado 400 horas disponibles para hacer los otros productos. ¿Se entiende? Entonces esa sería tu optimización, hasta hacer esta cantidad de zapatillas. ¿Se entiende? Y entonces ahí uno dice, ya, pues con las 100 horas podría hacer 3000 zapatillas disponibles por ahí. ¿Sí? No hay otra combinación posible que mejore el margen de contribución. Si alguien no está seguro, puede empezar a probar a hacer cualquier combinación posible de todos los productos y en ningún caso puede mejorar el 544. Por lo tanto, es el óptimo porque es el máximo posible. ¿Sí? Entonces, letra B. Y con eso cerramos el semestre. Si se lograra arrendar máquinas para tener horas ilimitadas, pero se sabe que la capacidad de almacenamiento tiene un peso límite de 21 toneladas, ¿cuántas unidades debería fabricarse de cada producto? Entonces, ¿cuál es tu factor limitante o cuáles son tus factores limitantes ahora? Las horas y el espacio físico. No, las horas no. La demanda y el espacio físico. Ya, la demanda y el espacio No, y físico no. el espacio por peso por unidad. Eso es, porque fíjense que está diciendo que no aguanta más espacio, o sea, perdón, no es que no aguanta más peso, no es que tenga menos espacio, ¿se entiende? Entonces fíjense que podría ser lo mismo, tú dices, oye, pero me queda espacio, sí, pero se te va a hundir la bodega, o tu camión no aguanta más que eso, ¿se entiende? No te ocupa tanto espacio, pero pesa mucho. Bueno, eso hace la diferencia, ¿se entiende? Entonces, siempre pensando en el corto plazo, porque tú dices en el largo plazo, no sé, podría reforzar, podría reconstruir, sí, pero en el corto plazo tengo que optimizar esto. ¿Entiendes? Entonces, por eso que, oye, me quedan 2 horas de despacho y tengo que hacer productos que toman 8 horas, ¿ya cuál hago primero? Ese tipo de cosas, decisiones tácticas de corto plazo. Entonces, lo que hacemos es exactamente lo mismo, pero plantear el margen de contribución por peso. Entonces, ahí te decía que pesaba 600 gramos, que pesaba 300, etcétera. Entonces, lo divido por eso para que me dé el margen por kilo almacenado. Y entonces, de nuevo, ahora volvemos a hacer el mismo ranking. Y entonces, ¿cuál es el mejor producto ahora? Las sandalias. No. El estampado. Estampado. Después, Zapatilla. Zapatilla, después, tacos, después. botas y sandalia. Ya, entonces fíjense que cambia el orden. Antes zapatilla era el peor y ahora sandalia es el peor. Entonces, taco antes era el mejor, después estampado. Entonces ahora tú lo primero que haces es todo lo que puedas de estampado. Después todo lo que puedas de zapatilla, todo lo que puedas de taco y así sucesivamente hasta copar los 21.000 kilos, que son las 21 toneladas. ¿Se entiende? Entonces, 16.600 unidades, que era lo máximo que se demandaba de estampado, pesan esta cantidad. Te queda disponible eso. Las zapatillas van a pesar 4,515 toneladas. Te queda esto. Después hago todos los tacos posibles, te ocupan 6,6, te queda 4. Y entonces, como las botas pesan 0,6 kilos, tú puedes hacer como máximo 6.751 unidades de botas. Y entonces no hago ni una sandalia. ¿Se entiende? Y eso es lo máximo que puedo hacer. Ni siquiera llego a hacer sandalias, que era algo que sí fabricaba todos cuando tus recursos escasos fueran las horas máquinas. ¿Se entiende? Dependiendo de cuál es el factor limitante o recurso escaso, la empresa va a tomar ciertas decisiones diferentes. ¿Sí? ¿Dudas? De hecho, aquí debería decir 4.051. Error de tipo. Ignacio. Profe, pero ahora nos están limitando a 2 cosas, pero en la realidad pueden ser más de 2, ¿cierto? Sí. Pero ahí es más complejo, por eso en gestión de operaciones van a hacer eso. Porque ahí ya habría que ocupar. Esto es programación lineal básica. Después ya habría que hacer matrices,
vectores de optimización, cosas más complicadas. Problema para los profesores de gestión de operaciones. Profe, ¿cómo fue que calculó el margen por kilo almacenado? Tenía el margen de contribución, que eso lo habíamos calculado con anterioridad, y después te decía la tablita cuánto pesa. Entonces lo dividí por 0,6, por 0,48, por 0,35, por 0,67 y por 0,43. Entonces, invento acá. 11.000 dividido por 0,43 te iba a dar 27.581. Ah, ya. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Ha sido todo por este semestre entonces. Muchas gracias. Que estén bien. Chau, chau.